Así que les voy a preguntar, hermanos, y si de pronto dos hermanos, sea hermano o hermana, me puede contestar. ¿Cómo se encuentran en este tiempo ustedes? Solo, pum, así. Me siento, hermano, bien, me siento contento, me siento triste, me siento así. Menos de un minuto. A ver, dos hermanos que me digan. ¿Hermanos o hermanas? Sí, Tienes que ya, escoger los hermanos. hermana Hermana Patricia. Norma, A ver, prenda su micrófono, hermana, y coméntenos. Está apagado su micrófono. Perdón. Perdón, hermano. Me siento feliz. Ya, amén, hermana. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí mencionó algo? yo estoy muy contento en la parte espiritual, pero como no me está yendo muy bien en la parte financiera, entonces ahí tengo una situación que tengo una tribulación fuerte por mucho tiempo. Ah, ya. Entonces ahí a veces el enemigo me trata de tumbar, pero me levanto otra vez y otra vez me animo con mi Señor. Amén, hermano. Me alegra Y una muchísimo. situación de mi esposa también que está con ansiedad y depresión. Entonces Bueno, esas dos cosas me tienen siempre ahí en la batalla. muy bien, mi hermano. Muchísimas gracias. Oraremos por su caso, hermano. También después le voy a pedir sus nombres, mi hermano, y de su... Y mi esposa es quiteña y yo viví aquí en Ecuador 18 años y me encanta Cuenca, tengo mucha gente conocida allí Ah, y he usted, ido, y he ido muchas veces a Cuenca también, me encanta. usted vino al Motelandia, saben decir por ahí. Sí, sí, El puro mote. Motepillo, queda sí, sí, malo. sí, sí. No, y las No cascaritas te también, qué pillo, no rica. seas así. El Sí, cuy, las bueno, hermanos, cascaritas. sí. Qué bueno, hermanos, qué bueno el poder compartir. Esto les estaba preguntando, hermanos, porque lógicamente nosotros comprendemos y entendemos que nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo y lógicamente hubo una oportunidad, escuchen, es muy interesante, hubo una oportunidad cuando los apóstoles dejaron muchas cosas por seguir a Cristo, ¿no? Y lógicamente llega una pregunta muy fuerte y llega a la mente de los apóstoles y a nuestra, y a veces a mi mente ha llegado, ¿no? Señor, dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Tribulación? ¿Qué vamos a tener? ¿Angustia? Y la verdad es de que debemos aceptar que nuestro caminar cristiano, es una introducción, voy a compartirles unas diapositivas. Hay que comprender y entender que nuestro caminar cristiano, estimados hermanos, implica un camino literalmente de batalla y de lucha. ¿Y por qué razón? Porque más que poder nosotros visualizar este mundo, nuestro caminar cristiano está conectado con una esperanza mucho más allá de este mundo, de esta vida. Pero sin embargo, Jesucristo sabe las necesidades que tenemos acá. Sabe exactamente, literalmente, que nosotros necesitamos vivir en esta tierra y el Señor desea que nosotros también estemos bien. Por lo tanto, Jesucristo respondió y les dijo, de cierto os digo que no hay quien no haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, casas, terrenos, quien no reciba 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Eso significa, hermanos, algo maravilloso que les voy a compartir. De que el Señor no puso primero, van a tener la vida eterna. Ya tienen la vida eterna. Están contentos con eso. No lo puso primero eso. Primero dijo, está bien, a la respuesta a su pregunta, a la respuesta a la necesidad de su corazón. La respuesta es de que Dios les va a bendecir acá. Dios les va a bendecir y después van a tener una recompensa mucho más sublime, que es la vida eterna. Pero debemos nosotros, hermanos, aprender a ser fieles al Señor, en las buenas y en las malas. Y la palabra del Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 7, desde el 5 hasta el 7, hay algo muy interesante y que habla y dice lo siguiente. En el capítulo 7 menciona y dice que aquel hombre que edifica, dice, su vida, su hogar, sus decisiones, sobre la palabra o el fundamento de Cristo, dice, vendrán tormentas y habrá inundaciones, pero como está, dice, la vida del ser humano fundamentada en el consejo de Dios, dice que entonces esa vida, esas decisiones no caerán. Pero si no edificamos nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo, entonces dice que es como que edificamos todo sobre la arena. Podemos ver que se eleva como una torre gigante, pero si no hemos fundamentado nuestras decisiones, lo que hemos edificado en toda área de nuestra vida, familia, hogar, hijos, familias, relaciones, etc., etc., va a llegar un momento en donde todo eso va a caer. Y Jesucristo presenta y dice que el servir al Señor siempre
traerá bienaventuranza, siempre bienaventuranza. Entonces, el día de hoy, yo, hermanos, quiero mostrarles a ustedes dos áreas en donde el Señor quiere que nosotros encontremos bendición en esta tierra. Y esta bendición que el Señor quiere que encontremos en la tierra está muy conectado a nosotros poder cumplir unos principios bíblicos que se resumen en dos párrafos. Y permítame, voy a compartir la pantalla. A ver, permítame un ratito. Solo le amplío porque si no después hay un conflicto. Listo. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Para calcular y no pasarme. Hermano Leonel, ¿cuánto tiempo tendré? Hasta las 9:15, hermano. Ya tienes algo Más menos de de una media hora. hora. 25 minutos más. Bien, hermanos. Miren, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando nosotros obedecimos el Evangelio, dice que el Señor nos vino a ser partes de la familia de Dios. Ahora, ¿qué tan grande o qué tan significativo es el hecho de que nosotros vengamos a ser parte de la familia de Dios? ¿Qué significa literalmente? Debemos entender, hermanos, que cuando nosotros estamos en una familia, nosotros necesitamos entender absolutamente que dentro de nuestro hogar existen responsabilidades y privilegios. En su hogar, yo sé que si usted tiene hijos, usted lógicamente da privilegios a sus hijos, pero también usted entiende que existen también responsabilidades. Pero la pregunta es, ¿las responsabilidades tienen el propósito de dañar nuestras vidas o tiene el propósito de hacernos que nosotros estemos preparados para recibir mayor bendición en nuestras vidas? Amén. Yo creo que la respuesta es clara, ¿no? El hecho de que las responsabilidades que nuestros padres nos están enseñando a vivir y a producir dentro de nuestras vidas tiene el objetivo y el propósito de poder nosotros en la adultez poder tener grandes bendiciones en nuestra vida. Pero el Señor nos quiere enseñar que también dentro de la familia de Dios existen unos privilegios inherentes, involucrados por el simple hecho de nosotros ser parte de la iglesia del Señor. Y muy interesante porque la palabra del Señor nos enseña una dirección hacia donde nosotros como creyentes necesitamos caminar si es que literalmente queremos nosotros estar cumpliendo la voluntad del Señor y a la vez estar disfrutando de sus bendiciones. Hay dos cosas que se resumen en la Biblia y algo que siempre, bueno, hemos estado enseñando acá en las congregaciones donde hemos fundado y lógicamente que da direccionamiento hacia el trabajo de la iglesia, y es que el Señor nos ha llamado a que nosotros cumplamos el gran mandamiento que está en Marcos 12:30 al 31, y también el Señor nos ha invitado a que nosotros cumplamos la gran comisión. Ahora les pregunto a ustedes, cualquiera me puede dar una respuesta. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y otro hermano o hermana, si me puede ayudar a leer Marcos 12:30 y 31. Pero antes de leer, ¿cuál ustedes creen que es el gran mandamiento? Ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. Ya, interesante. El gran mandamiento dice que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero falta algo más. Y amar al prójimo. Ahí. ¿Perdón? Y amar al prójimo. Correcto, hermano. Dice que literalmente el gran mandamiento se compone de dos partes. El uno es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, Marcos 12:30 al 31? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Amén. Y la palabra del Señor, en otra parte, nos menciona de que el resumen de toda la ley es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es la gran comisión? Eso la sabemos todos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran comisión? Compartir el evangelio. Ya, amén. Pero ¿creen ustedes que esa es toda la gran comisión? Vamos a leer Marcos No, hay que 28. hacer los discípulos y bautizarles.
Amén, hermano. A ver, leamos Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué nos dice? ¿Algún hermano que me ayude? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, hermano. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, siempre nos enseñan de que nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio. Les pregunto a ustedes, por solo predicar el mensaje de salvación a la gente, ¿ya es salva la gente? No. ¿Qué necesita? Primero creer y de ahí bautizarse. Correcto. Y luego el Señor dice, muy bien, una vez que ustedes han alcanzado a la gente con el mensaje de salvación, es necesario que obedezcan el evangelio a través del bautismo, porque es ahí cuando vienen a ser parte de la familia y por lo tanto vienen a ser, lógicamente, la congregación a quienes necesitamos cuidar. Pero hay una tercera parte y la tercera parte dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, hermanos, el Señor nos ha indicado la dirección hacia donde nosotros tenemos que caminar, cumplir el amar a Dios, el amar al prójimo, cumplir lo que tiene que ver exactamente con ir y predicar el evangelio, hacerles parte de la familia y también enseñar el mensaje de lo que el Señor nos ha compartido a nosotros. Nosotros utilizamos esta parte acá en la iglesia acerca de que nosotros para amar a Dios vamos a adorarle. ¿Cómo amamos al prójimo? Hermanos, debemos amar al prójimo sirviendo al prójimo. ¿Cómo usted ama a su esposa? ¿Cómo usted ama a sus hijos? ¿Cómo usted demuestra el amor al prójimo? La palabra del Señor mencionó en una oportunidad y dijo, bueno, ya no amemos de palabra nomás. Dice, sino amemos en hecho y en verdad. No hay, hermanos, ninguna otra forma de demostrar el amor, sino únicamente a través del servicio. El amor, la palabra amor es un verbo que es acción. Nunca nadie puede decir que ama si es que simplemente se mantiene en un estado inerte, sin movimiento. Por eso, hermanos, nosotros nos sentimos contentos y alegres, o las mujercitas, bueno, no sé, hermanas, creo que todas las mujeres son similares en muchas áreas. De pronto, cuando su esposo, su amado, le trae una rosa, de pronto usted cómo se siente. Hay algunas que no les gustan las rosas, no sé si a usted le gustarán las rosas, pero comúnmente las mujercitas se sienten emocionadas por una rosa, tal vez en el día de los enamorados, en este tiempo que pasó el Día de las Madres, no lo sé. De pronto que el amor de la vida le invite a tomar un cafecito. Aquí en Cuenca es muy interesante porque yo estaba conversando en una reunión con unos hermanos y unas hermanas y yo hice una prueba con los hermanos. Yo le dije, hermanos, la verdad es que a veces la esposa necesita, yo he visto que le den un beso, que le abracen en la calle y unas hermanas decían, sí, sí, eso es, ya ves, aprenderás. Porque muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros llegamos al punto de pensar que el amor solamente se manifiesta a través de lo que yo quiero dar en lugar de hacer sentir a la otra persona que realmente me interesa. Por eso el amor, hermanos, siempre está conectado con servir. Evangelizar es, hermanos, entregar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo de salvación y el bautismo tiene que ver con la comunión y enseñar tiene que ver con el discipulado. Este es el camino, hermanos, que considero yo el Señor nos invita a que nosotros podamos desarrollar dentro de la congregación. Ahora, en Colosenses 3:15, la palabra de Dios nos dice que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo y sean agradecidos. Dice una versión, que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, el Señor siempre nos está mencionando a cada uno de nosotros que nosotros cuando hemos obedecido el evangelio y el mirar la gracia del Señor que nos permitió ser parte de su familia, nos dice que también nosotros tenemos algunos deberes que cumplir en nuestra vida. Necesitamos nosotros entender que por agradecimiento nosotros tenemos que servir al Señor. ¿Qué tan agradecidos estamos que es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Ser miembros, hermanos, de la familia de la iglesia significa, hermanos, tener, es verdad, responsabilidades, pero también es muy importante entender, hermanos, bueno, que tenemos responsabilidades y no solo quedarnos en los privilegios que nosotros consideramos que la iglesia nos tiene que dar.
No conozco mucho, hermanos, realmente cómo ustedes se manejan dentro de su congregación. No he conversado mucho con los hermanos con respecto a cómo es, pero he sentido en mi corazón el poder compartir esto de aquí, porque considero que es una de las bases fundamentales para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia de nuestro Señor comiencen, como siempre queremos, a crecer y a expandirse para que más almas puedan venir al conocimiento de la verdad. Yo les digo a los hermanos a quienes nosotros guiamos acá, les digo, miren hermanos, ustedes van a ser o son ya los hermanos mayores de todos aquellos que van a venir después. La cultura espiritual de la iglesia o el crecimiento de la iglesia de los que vendrán depende siempre y va a depender de ustedes. ¿Por qué razón? Porque los líderes no pueden estar relacionados con todos, pero sin embargo quienes van a estar conectados literalmente con los miembros de la iglesia, quienes van a reunirse a tomar un cafecito, los que van a reunirse para jugar un partido de vóley fútbol, son absolutamente aquellos que están saliendo adelante en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, es tan importante entender, tanto ustedes como mi persona, y más ustedes que están conectados, que se les ve la responsabilidad de ese crecimiento, ese anhelo, entender de que existen privilegios dentro de la iglesia, pero también que existen responsabilidades. Así que, mis estimados hermanos, vamos a mirar ¿cuáles son las responsabilidades, hermanos, que yo tengo como creyente? ¿Qué es lo que va a hacer que la iglesia tome movimiento? ¿Qué va a hacer de la iglesia un lugar donde la gente que se encuentra afuera va a decir, yo quiero ser parte de esa congregación, yo quiero llegar a esa congregación? Hay muchos ministerios que se pueden realizar, pero siempre me he dado cuenta que la gente va a llegar a un lugar no tanto por lo que se haga, sino por el tipo de personas que demostramos amor en ese lugar. Por eso, hermanos, es importante entender cuáles son mis responsabilidades como creyentes. Y número uno, hermanos, este es maravilloso. Dios desea que sea un miembro de su familia. Ahora es algo muy interesante. Ahora la pandemia nos ha dividido un poquito, nos ha separado un poquito. Entiendo, eso sí, que en Houston ya el distanciamiento sigue un poco, pero bueno, ya se pueden congregar. Lógicamente nosotros por esta pandemia, acá hubo toque de queda los fines de semana, no había cómo salir de la casa y justamente se termina este jueves. Así que ya vamos a comenzar a reunirnos nuevamente. Pero hermanos, es algo importante que usted y yo entendamos que Dios desea que seamos parte de la familia de Dios. Eso implica, mis estimados hermanos, que nosotros necesitamos buscar la comunión entre la hermandad. Ser cristiano, hermanos, no es solo una cuestión de creer. Bueno, creo en el Señor Jesucristo, listo, ya soy cristiano y se acabó. Sino, hermanos, incluye el concepto de sentirnos que pertenecemos a una familia. Los hermanos que están, entiendo, en Colombia necesitan sentirse que pertenecen a esa iglesia, que donde ustedes nacieron es ahí donde el Señor decidió que usted sea sembrado, porque Dios le dio dones, Dios le dio habilidades, Dios le dio talentos que son necesariamente importantísimos donde usted está. La palabra de Dios en el libro de Efesios nos dice que lógicamente cada uno de nosotros somos como unos engranajes. Y si un engranaje falta, lógicamente ya no hay cómo hacer mucho. Por eso es necesario entender, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos comprender y entender que no solo basta con que yo ya soy cristiano ya, sino necesito conectarme con la iglesia. El cristianismo no es un monólogo, o sea, no es algo de que, bueno, yo soy cristiano solitario y vivo mi vida cristiana solitaria. Hemos sido diseñados, hermanos, para vivir relacionados unos con otros. Por eso en el libro de Efesios 2:19, ¿qué me puede ayudar a dar lectura? Se encuentra en la pantalla en Efesios 2:19. ¿Qué nos dice? Cualquier hermano o hermana. Sin miedo. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos, conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Interesante, hermanos. Muchas gracias, hermana. Dice que nosotros ya no somos extraños ni extranjeros, sino que ahora somos ciudadanos de los santos, imagínense. Y sois, dice, de la familia de Dios. En la versión Reina Valera dice así que ya no sois extraños ni enemigos, ni extranjeros, ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínense ustedes que una familia seamos divididos o seamos separados. No hay armonía ya. Y muchas veces necesitamos tomar esa voluntad
necesitamos tomar esa decisión de poder involucrarme en la comunión de la iglesia. Necesitamos comenzar a reunirnos entre hermanos, necesitamos llegar a compartir muchas cosas como estudios, oraciones, como lo que estamos haciendo acá, pero a veces también es importante relacionarnos para hacer alguna actividad social. Acá, por ejemplo, de pronto reunirnos a comer un asadito, una comidita, eso unifica la congregación. Entonces, número uno, necesitamos, hermanos, decidir tener comunión dentro de la iglesia. Número dos, Dios desea, hermanos, que yo sea un modelo de su carácter. Hermanos, y muchas veces hemos confundido la madurez espiritual con el grado de conocimiento que tenemos. Y no es verdad. ¿Puede un hombre con harto conocimiento ser maduro espiritualmente? Claro que sí. Pero ¿puede un hombre con gran conocimiento bíblico ser inmaduro? Claro que sí. ¿Puede un hombre literalmente demostrar su madurez cuando nosotros vamos transformando nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Por eso, hermanos, Dios desea que cada creyente crezca o crezcamos hasta convertirnos en alguien con el carácter de Jesús. Ya lo dijo Jesucristo en una vez, en una oportunidad, cuando él mencionó y dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuál de los dos es lo práctico? Lógicamente el amor. El amor siempre es acción. El amor siempre busca el bien del prójimo. Si usted es casado o casada, el amor va a hacer que usted le cuide a su cónyuge, le sirva a su cónyuge, le cuide y ve el crecimiento de esa persona, y eso siempre significará servir, siempre, hermanos. Entonces, mis estimados hermanos, el conocimiento es importante. De hecho, en el libro de Pedro nos dice que un proceso de crecimiento, y nos dice que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe, que es práctico, la fe es práctica, nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. A la virtud debemos añadirle conocimiento. El conocimiento es importante, pero escuchen bien, luego del conocimiento dice que tenemos que añadir dominio propio. Y después viene al dominio propio, amor, al afecto fraternal, piedad, afecto fraternal y afecto fraternal al amor. Siempre, hermanos, habla de práctica. Entonces, una persona que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, debemos comenzar a sacudirnos y decir, muy bien, yo deseo cumplir con mi responsabilidad, yo deseo modelar el carácter de Cristo, deseo ser discipulado, deseo madurar. Ser parecido a Cristo, hermanos, es la definición de madurez. Y esto yo les menciono siempre a mis hermanos. Hermanos, escuchen, el conocimiento no significa madurez. Así como los años dentro de la iglesia, dentro de haber sido bautizados, no implica madurez. La madurez implica qué tan parecidos nosotros somos a Cristo Jesús. ¿Necesitamos conocimiento? Amén, claro que sí, pero necesitamos demostrar que somos parecidos a Jesús. Entonces, hermanos, en Efesios 4:13 nos está diciendo a nosotros cuál es el propósito de los líderes de la iglesia, cuál es el propósito de los que están a cargo de la obra, y nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dos cosas que nos enseñan acá. Número uno, y si nosotros leemos de Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, a ver quién me ayuda a leer Efesios 4, 11 hasta el versículo 13. Cualquier hermano que esté despierto. Amén, amén, amén. Amén, hermano. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Ahí hay dos verdades que tienen que ver con la madurez espiritual. Número uno, menciona cuáles son los que son encargados por parte de Dios para dar madurez a la iglesia, e implica la responsabilidad de los miembros de la iglesia, y pone
la meta o el objetivo que revelará la madurez espiritual. Ahí dice que Dios dio dones a los hombres, ciertos ministerios como son evangelistas, profetas, ancianos, bueno, apóstoles ya no existen, ¿no es cierto? Pero existen los profetas. La palabra profeta es un hombre que habla en nombre de otro. En este caso, un profeta era una persona que hablaba en nombre de Dios. Tenemos evangelistas, pastores, me imagino. No sé si la congregación tiene pastores. Acá todavía no lo tenemos, pero habla de pastores, habla de evangelistas, habla de maestros. Y hermanos, es muy interesante porque nos dice que estos hombres que están como responsables delante de Dios de la obra son aquellos que deben dar el alimento espiritual, los que deben ayudar a la congregación, debe darles las herramientas que necesitan los miembros de la iglesia, con el fin de que toda la iglesia, unido, dice, de acuerdo a todas sus coyunturas, y lo podemos leer mucho más, dice que el fin es de que toda la iglesia lleguemos a la unidad de la fe, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, pero que lleguemos a un varón perfecto, y aquí está la clave, que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hermanos, en otras palabras, hermano casado, usted tiene que amar a su esposa como Cristo a María. Usted, hermano, tiene que amar a su esposo como Cristo a María. Padres tendrían que amar a sus hijos, e hijos a sus padres, y etc, etc. Entre todos nosotros tenemos que llegar a parecernos a Cristo Jesús en madurez. Ahora ustedes dirán, hermano, pero es imposible llegar a ser parecido a Cristo Jesús. ¿Cómo? Pues si Cristo Jesús era Dios, era perfecto. No. El Señor nos pone la meta aquí y nos dice que el Señor quiere que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y aunque Cristo tenía mucho conocimiento porque era Dios, sin embargo, si usted se da cuenta en todo su ministerio, Jesucristo lo que hacía literalmente era las cosas prácticas. Tocaba a un leproso, no miraba a una mujer adúltera que era considerado por todo el pueblo, le estaba mirando como pecadora inmunda. Y Jesucristo, el único que podía condenarle, agachó su cabeza. El único que podía mirarle con ojos así de condena y de fuego, agachó su cabeza. Y cuando ya todos se fueron, él la miró y dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor, anda y no peques más. Entendemos entonces, hermanos, que cuando Jesucristo también, después de haber caminado durante varios tiempos, varios tiempos en las arenas de por allá, de su tierra, empolvado los pies, cuando todos los discípulos estaban sentados, él vino, cogió, pidió una lavacarita, una palangana, se cogió, se arrimó las mangas, dice, se ciñó el cinto y dice, cogió una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y después dijo, ustedes, a Pedro, tú no me entiendes todavía lo que hago, sino después. Y después dijo, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman rabí, y lo soy. Pero si yo, el maestro, les lavé los pies, ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. No estoy diciendo que vamos a lavarnos los pies físicamente. Estamos hablando en el asunto de servir. De ahí, hermanos casados, sí lo puede hacer, porque lógicamente a veces la mujercita siempre anda cansada de por aquí, que por allá, que corre, que va por acá, y viceversa también. Un sentido de amor. Pero escuchen, hermanos, nosotros somos responsables de llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Y tenemos que intentar y tenemos que colaborar con aquellos que son encargados de parte de Dios para ayudarnos, para nutrirnos, para dirigirnos, para decirnos vamos, porque esto nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro propósito y nuestro fin como cristianos y como hijos de Dios es llegar realmente a hacer lo que Cristo, nuestro Señor, nos está llamando a hacer. Entonces, hermanos, hay un pasaje más acá. Entonces, en Primera de Pedro 2:21 nos dice que pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, ese es el fin de nuestro crecimiento espiritual. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Está hablando, hermanos, siempre de algo siempre está hablando de algo práctico, siempre está hablando de la forma que hablamos, siempre está hablando de la forma como nos comportamos, siempre está hablando de la forma como hacemos sentir a los demás amor, siempre nos está hablando del espíritu, del ánimo, del ansia que tenemos, siempre nos está hablando de la fe y nos está hablando de qué tan puros somos dentro de nuestras intenciones. Entonces, mis estimados hermanos, Dios, número 3, tercera responsabilidad, Dios desea que sea un ministro de su gracia. Y esto es fantástico, hermanos. Dios no solo desea, hermanos, que usted y yo
pasemos toda la vida solo aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. No, el Señor, hermanos, quiere que usted y yo podamos ser ministros de su gracia. El Señor quiere que usted y yo nos pongamos a servir, que nos pongamos a ministrar con los dones, las habilidades y los talentos. Por eso es tan importante, hermanos, que usted conozca cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, porque eso, hermano, es puesto por Dios en su vida. Todos tenemos una razón por la cual estamos en la iglesia. Hemos sido pecadores, hemos sido impíos, hemos vivido una vida aunque sea recta, pero sin Cristo necesitábamos de él. En el momento que obedecimos el evangelio, que creímos en el Señor, automáticamente fue por la gracia del Señor. Aunque nosotros tuvimos que tomar la disposición de decir, está bien, mi vida es pecaminosa, deseo aprovechar esa salvación del Señor, no quiero ser condenado. Sin embargo, usted recuerde cuáles son las circunstancias alrededor de usted que le permitieron llegar a encontrar la salvación. En mi caso, yo nací en un hogar cristiano, entonces ya como que fui inclinado hacia ese punto y lógicamente tuvo que llegar a un punto donde yo tuve que tomar la decisión coherente y personal de aceptar a Jesús. Pero de pronto alguien llegó y le predicó el evangelio. Alguien le invitó a la iglesia. En un momento usted pasó y se interesó por algo y entró a la iglesia. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted llegó a la iglesia? Déjeme decirle que el Señor le estaba llamando, que la circunstancia con la cual usted llegó a la iglesia es porque el Señor le amó a tal grado que quiso compartir la salvación con usted. Ahora eso no es casualidad, porque el Señor dice que en el momento que obedecimos el evangelio, el Señor depositó en usted y en mí dones y habilidades. Ahora es muy interesante, porque todas las experiencias que usted ha tenido en el pasado, sean dolorosas o sean positivas, le formaron a usted en alguna área de su vida. Tal vez ahora usted es más decisivo, tal vez usted pudo crearse de alguna manera un hombre más productivo, más emprendedor. De pronto usted tiene ahora la capacidad de comprender mucho más de lo que comprendía antes. Tal vez, hermano o hermana, usted tiene la capacidad de administrar, de servir. Tal vez usted tiene tanta misericordia por las demás personas a tal grado de que le conmueve sus entrañas y lógicamente usted ayuda. Déjeme decirle, hermano, que todo eso es utilizado por el Señor. No hay ningún inservible dentro del cuerpo de Cristo, excepto los que no quieren hacer nada, claro está. Pero todo lo que usted tiene ha sido por la gracia del Señor. Dios desea, hermano, que usted use sus dones, sus talentos, sus oportunidades que Él le ha dado para beneficiar a otros. Porque en 1 de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. No todos van a poder predicar. No todos van a poder de pronto tener un corazón tan misericordioso, pero es necesario trabajar en ello. Pero hermano, hay algo en lo que usted es fuerte, en lo cual usted es decisivo, tal vez usted es creativo, tal vez usted le gusta estudiar, tal vez usted le gusta aconsejar, tal vez tiene herramientas, hermanos, que nadie más tiene. El Señor le dice, hey, yo te di todo eso para que tú encuentres la dicha y la alegría de dar, de entregar. Dios, hermano, pretende que cada cristiano tenga un ministerio y esa es una gran verdad. Cuando cada cristiano toma este sentido de responsabilidad en la iglesia, entonces es como un soldado que toma el fusil entrenado y dice, aquí estoy, ¿a dónde hay que ir a guerrear? Y entonces usted no va a darse cuenta cómo la iglesia se fortalece, porque comienzan cada engranaje de la iglesia a unirse y a mover toda la estructura de la congregación. Por eso, hermanos, jamás se menosprecie, jamás diga que usted no tiene nada, jamás diga que usted no vale, jamás diga que usted no sirve, porque usted automáticamente a ser escogido por Dios para la salvación, Dios le ha dado algo maravilloso en su vida. Ahí dice una frase muy bonita que me gusta mucho. Cuando le dan su vida a Cristo, están firmando un contrato para ministrar en su nombre por el resto de sus vidas. Dios lo hizo para eso. En el momento, hermanos, cuando nosotros obedecimos el evangelio, debemos entender que firmamos un contrato de por vida para ser los servidores de Cristo, para ser los embajadores de Él. Entonces Dios nos dice, oye, ¿quieres tú conquistar el mundo conmigo? ¿Quieres tú literalmente llegar a servir a otros y ser mis manos, mis pies?
para que otros puedan descansar con tu cansancio, para que otros puedan conocer con lo que tú conoces, puedan activarse y motivarse con lo que tú eres. Entonces, tienes que venir a tener esa responsabilidad. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya. Miren lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, me pasé. Ya es muy tarde, hermanos. No logré hacerlo más. No sé si pueden tener un poco de tiempo. Creo que me pasé 5 minutitos, mis estimados hermanos. Entonces, no quiero cansarles, mis hermanos, la verdad. Pueden levantar sus manos, por favor. Puede levantar sus manos, estírese. Si usted necesita estirarse, póngase de pie. De pronto, suéltese. Eso, estírese. No pasa nada si usted se estira y se despereza. Para mí es mucho mejor. Hermanos, lo siento mucho. No quiero pasarme mucho el tiempo, excepto que ustedes dispongan. Y esto es lo que he querido compartir con ustedes. Todavía nos faltaba el número 4, que Dios desea que sea un mensajero de su amor, predicar el evangelio. Y número 5, estimado hermano, Dios desea que nosotros magnifiquemos el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando vayamos a adorar, adoremos con decisión. Demos pleitesía al Señor cuando vamos a adorar. Ustedes entiendo que se están congregando. Cuando vaya allá, hermano, haga que su adoración marque una diferencia. Que la gente cuando llegue a su congregación, dígale, wow, qué increíble. Aquí la presencia de Dios se escucha. Pero si usted canta, por ejemplo, estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre, estoy... ¿Quién va a querer ser cristiano como nosotros? Pero si usted canta, estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre, 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 alegre. O sea, póngale, hermano, ese corazón para el Señor. Recuerde, vamos a la iglesia a adorar, pero no vamos a mirar a los hermanos, vamos a relacionarnos, pero vamos juntos realmente a dar pleitesía al Señor. Gracias, hermanos, perdónenme, a veces me alargo mucho, soy muy boca suelta. Desde que se me va el tiempo, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, hermano. No sé si hay alguna pregunta, de pronto, alguna inquietud, de pronto también podría responder en lo que pueda. Con respecto a la clase. Muchas gracias, hermano. Qué bendición. Gracias, hermano Alejandro. Perdón por pasarme. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Miguel. Muy bueno. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Muchas gracias, hermano. Nos hizo sudar, hermano.